Bueno, hermosa canción. Seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con Walter Graciano. Buenos días, Walter. Buenos días, Mario, ¿cómo te va? Muy bien y nuevamente un gusto poder charlar contigo. eh, a quien, bueno, ya te he elogiado porque es un elogio sincero y no lo voy a reiterar, pero me interesa muchísimo tu opinión y creo que también es el interés de nuestros oyentes. Eh, Bueno, muchas gracias, Mario. mm, Es un halago, muchas gracias. Walter, hay quienes están diciendo que la dinámica del gasto público y de la emisión es insostenible, que esto puede traer aparejado índices de inflación muy altos y que por tanto habría que ir a una retracción de todas estas ayudas. Sin embargo, creo que vos tenés una opinión diferenciada al respecto. Sí, Me sí, sí. interesaría escuchar tu opinión. Es que todo depende de cuál es el plazo de la palabra insostenible. Ujú. Porque si estamos hablando de que mantener esta ayuda dentro de un año es insostenible, es probable que yo te diga que adhiero a esa posición. Claro. Ahora, si y te digo es probable, porque tampoco estoy muy seguro, pero si la cuestión es en los próximos meses, yo te diría, me parece que es perfectamente sostenible Ujú. mantener la ayuda que el gobierno está dando a empresas y a los sectores más humildes sin ningún problema inflacionario grave. Esto no significa que no haya algo de inflación, pero la inflación que viene habiendo en los últimos meses es realmente muy baja, es 1,5%, no es más que eso, es baja por lo menos con respecto a la historia de la Sí, Argentina y es mucho más baja que cuando esta ayuda no existía. Con lo claro. cual no hay motivo para pensar que no es sostenible esto. Incluso hay una gran cantidad de factores técnicos que te muestran que la ayuda actual es perfectamente sostenible durante varios meses. Algunos de los principales factores tienen que ver con lo que los economistas llamamos velocidad de rotación del dinero. Ujú. O sea, se ha hecho mucha más lenta la velocidad a la cual circula el dinero y ello equivale a una contracción monetaria. Si bien la cantidad de moneda no para de subir, el efecto final de esa suba no alcanza a compensar lo que es la baja en la velocidad de circulación de la plata. El dinero queda depositado en los bancos sin que los bancos muchas veces lo presten o queda en los bolsillos de la gente por motivo precautorio. Con lo cual Claro. no hay una demanda de dinero extra, la baja en la velocidad de la circulación equivale a una mayor demanda de dinero que solamente puede ser abastecida por el Banco Central vía o bien emisión monetaria lisa y llana como la que viene haciendo o bien reducción de encajes bancarios. No Ujú. hay otra forma de abastecer la demanda de dinero. Si el Estado parara bruscamente de emitir en este momento, nos veríamos con la sorpresa de que muchos bancos cancelarían LELIC. Y igual por esa ventanilla habría emisión de base monetaria porque Claro. las tasas de interés tenderían a subir. Y al subir agravarían varios factores más en la economía real de los privados, pero además haría que si el Banco Central se pone a competir para mantener las LELIC, el stock de las LELIC invariante, el déficit cuasi fiscal del Banco Central, el déficit que tiene el Banco Central, que se llama cuasi fiscal porque no es del Tesoro, sino del Banco Central, Sí, empezaría a aumentar al ritmo del aumento de las tasas de interés. claro, efectivamente. Y te hago una otra pregunta que tiene que ver, está relacionada, que es el tema de las reservas en dólares, que también algunos han encendido allí una luz roja, en tanto la gente venía sacando los depósitos en dólares y supuestamente están cayendo las reservas, que también es un amortiguador en torno a la inflación y a la emisión. Ahora,
el país tiene saldo comercial positivo. ¿Cómo ves vos esta relación? El país tiene saldo comercial positivo, es cierto, y que el nivel de reservas es bajo también es cierto. Uh-huh. Ahora, que sea bajo no significa que haya llegado a un nivel crítico. Claro. Yo creo que todavía no está en un nivel crítico, aunque sí está en un nivel bajo, preocupantemente bajo. Me parece que, sin embargo, no hay un retiro de depósitos en dólares importante de los bancos. Ha habido un retiro marginal últimamente, no hay una baja sustancial de los depósitos en dólares, eso no está pasando. Uh-huh. La gente no se está llevando los dólares a la casa masivamente, ni nada por el estilo. Hubo un retiro marginal. A mí me da la impresión de que esta situación con la deuda también favorece el hecho de que no termine de tranquilizarse el mercado de cambios. Todavía hace que muchos importadores quieran que le vendan dólares a 70 al Banco Central para anticipar importaciones, y todavía muchos exportadores dicen yo no liquido porque espero que en algún momento el Banco Central eleve el dólar de 70 a otro valor. Sí. Yo creo que si sale el acuerdo con la deuda, todo esto se tranquiliza bastante. Si bien con el tiempo va a haber que revisar las cotizaciones de dólar oficiales que tenemos en Argentina, tanto el de 70 como el de 95, aunque de todas maneras hay que decir que a prima facie, dado que el país tiene superávit de balanza comercial, y dado que no tendría que pagar prácticamente deuda los primeros años en cualquier hipótesis de arreglo de la deuda que uno haga, uh-huh. En principio, paradójicamente, un dólar bajo sería sostenible, porque sería muy difícil sacarse el superávit de balanza comercial de encima fácilmente. Tendría que haber un atraso cambiario mayor que el actual para que Argentina pierda ese superávit de balanza comercial que, mediante el control de cambios, está nacionalizado. O sea, el superávit de balanza comercial, que antes era de los privados, ahora es del Estado. Uh-huh. Hay obligación de venderle los dólares de las exportaciones al Banco Central. Y al importador le conviene comprarle al Banco Central que usar dólares propios para pagar las importaciones. Claro. Con lo cual, ese superávit queda en el Banco Central. Y si no hay que pagar deuda, el Banco Central podría decir durante un tiempo relativamente largo, yo no toco el dólar. Ahora, eso dañaría en el mediano plazo las inversiones y las exportaciones en Argentina. Porque es visible que para una gran cantidad de sectores el dólar de 70 no es competitivo. O sea, puede ser sostenible, claro, pero no es competitivo. Con lo cual podríamos estar un largo tiempo creciendo a bajo ritmo, una vez que salgamos de la pandemia, ¿no? Creciendo a bajo ritmo, a una baja tasa de crecimiento. ¿Por qué? Porque no nos animamos a ir a un tipo de cambio real bastante más alto. Ahora, un tipo de cambio, vamos a suponer que el gobierno dice, bueno, efectivamente, vamos a un tipo de cambio más alto para ser más competitivos, y lógicamente tener mayor afluencia de dólares a través de las exportaciones. Ahora, lo que reclama como contrapartida es bajar el déficit fiscal en condiciones que es muy difícil hacerlo en la actualidad. ¿Cómo se resuelve esta otra ecuación? Para que no vaya a la inflación directamente el aumento del dólar, ¿verdad? Bueno, pues lo que pasa es que es muy difícil que no vaya a la inflación un aumento del dólar en Argentina. Uh-huh. En otros países no va tan fácilmente, pero en Argentina es probable que termine yendo, por lo menos una parte sustancial. Lo que pasa es que es un aumento, si se aplica junto con un plan estabilizador, es un aumento que no alcanza la misma magnitud y es un aumento que después se termina, en algún momento para el aumento. Quiero decir, vamos a suponer que fueras a un dólar de 100. La devaluación sería de algo menos del 50%, pero aún así la tasa de inflación que tendrías no equivaldría a eso y la tendrías en varios meses.
Estoy dando una hipótesis, el número es antojadizo, puede ser 100, 90, 80, 110, no lo sé. La cuestión es que un dólar de 70 hoy no es competitivo para la industria y no es competitivo para el sector servicios, es competitivo todavía para el agro. Ahora, el agro le puede dar de comer a 10 millones de personas y somos 50. Claro, ese es el problema. Te quiero, ahora Daniel de Abrantes te va a hacer otra pregunta, tampoco te quiero quitar demasiado el tiempo, pero vos sos un hombre que está vinculado al mundo de los mercados. Me gustaría preguntarte cómo está repercutiendo la crisis sobre Vicentín en el mundo justamente de los mercados. Yo estoy azorado con lo que está pasando con Vicentín, porque es la primera vez. Yo cuando el fin de semana encendí la televisión y vi un montón de banderas argentinas, dije, ¿qué pasó? ¿Ganamos algún torneo de fútbol? Vi que salieron a defender a una empresa que se mandó un desfalco. O sea, la gente aplaudiendo por odio al gobierno, sí, aplaudiendo a una empresa que está acusada de un desfalco de centenas de millones de dólares contra el Estado. Sí, claro. Y contra el propio sector privado, que no le paga a los chacareros, o sea, una empresa que le defoltea a medio mundo. O sea, yo me acuerdo cuando, creo que fue Rafael Trozo, en su momento, en la época del Banco de Intercambio Regional, se mandó una estafa también multimillonaria, y el tipo tuvo que esconderse, tuvo que irse del país, porque lo metían preso en 2 minutos, y tuvo que irse a México, donde vivió el resto de su vida. No sé si sigue viviendo todavía ahí. Sí. La cuestión es que esta gente la terminó viendo en la tele, poco menos que lanzando una posición política, sino una candidatura. Una cosa rarísima. Yo espero que los argentinos, sobre todo la clase media y la clase media alta, que son quizá las clases que se dice que son más pensantes, elaboren más sus posiciones y no se dejen llevar por odio gorila ancestral contra lo que es el gobierno, porque es obvio que la principal causa por la cual el gobierno quiere ir contra Vicentín es que quiere cobrar los cientos de millones de dólares que le deben. Así es. Entonces, me parece que fue muy hábil por parte del partido de Macri lanzar ese movimiento el sábado pasado, porque le cuida las espaldas, dado que el que le regaló las centenas de millones de dólares fue el gobierno de Macri, fue Javier González Fraga. Claro. Con lo cual, yo no entiendo cómo hay gente que sale a apoyar a una empresa que se mandó el desfalco, que se mandó Vicentín. No lo puedo comprender. Es difícil de entender. ¿Y eso pensás vos que puede tener alguna repercusión, además de la política, en lo económico? ¿O pensás que eso...? Porque la verdad es que, efectivamente, moralmente, son indefendibles. Por eso mismo creo que no. Por eso mismo creo que no. Y si te fijás, los bonos argentinos no han bajado desde el momento que se anunció la medida contra Vicentín. Los bonos argentinos prácticamente no han reflejado ni en lo más mínimo un cambio de cotización por esa cuestión. La bolsa sí, pero no creo que se deba a Vicentín, sino que creo que se debe a que el FED, la Reserva Federal, en la última reunión le puso un techo a la suba accionaria en Estados Unidos, que fue cuando Powell salió a declarar que va a tardar en recuperarse la economía norteamericana, dando a entender que los mercados estaban sobre reaccionando de manera positiva, y se ve que asustado de que la suba en la bolsa de Nueva York termine por provocar otro crack. Claro. Porque si es descontrolada y rápida, bueno, también puede ser la baja de esa forma, con lo cual eso frenó a las acciones en todo el mundo,
y las deterioró en los mercados más débiles, entre los cuales está Argentina. Así que yo creo que ese factor es primordial. Yo no creo que en los mercados pese el tema Vicentín. Yo creo que es un tema que se maneja hoy por hoy políticamente, y creo que el gobierno lo maneja de manera más técnica incluso, porque lo que quiere es recuperar la plata y parar el drenaje, el vaciamiento de la empresa. Cosa que yo veo totalmente lógica. Me parece insólito que un partido que ocasionó el lío que ocasionó con Vicentín haya organizado lo que se organizó el sábado pasado. Sí, es terrible. De mi parte te hago la última pregunta, que tiene que ver con la perspectiva que tenés sobre el arreglo de la deuda, cuya definición se viene postergando, siempre parece que está cerquita, pero se patea para adelante. ¿Cómo estás viendo eso y cómo puede incidir, digamos, en la economía argentina, tanto el arreglo como el riesgo, digamos, de que se declare un default? Yo creo que va a haber un arreglo de la deuda. Lo que pasa es que también depende qué expectativas los inversores tienen. Si los inversores creen que el arreglo de la deuda va a implicar que ningún tenedor de bonos viejos, de los bonos que se canjean, diga yo le hago juicio a la Argentina, o sea, que no haya holdouts, que no haya de vuelta algún juicio en Nueva York, que la jueza que reemplazó a Griesa no reciba ninguna demanda de ningún inversor que le siente damnificado. Yo creo que eso no va a poder pasar. Creo que es inevitable que haya holdouts, es inevitable que haya algunos inversores que no estén contentos con el nuevo bono que le van a dar, y eso está prácticamente jugado, es así, y creo que no podría ser de otra forma. Claro. Ahora, eso no significa que no se llegue a un buen acuerdo con la deuda. Yo creo que se va a llegar a un buen acuerdo con la deuda, a un acuerdo positivo con la deuda que en buena parte puede mejorar las expectativas. Ahora, esto no significa que arregle todo el mundo. Creo que va a haber inversores que no van a arreglar. Por eso, en los mercados está campeando ahora un rumor de que el día 24 es el nuevo, 24 de julio, es el nuevo deadline para el tema del arreglo con la deuda. ¿Por qué? Porque ese día termina de vencer el mes después del vencimiento que opera ahora en junio de uno de los bonos lanzados el año 2005. Y que de vuelta, si ahí no hay un pago efectivo o un acuerdo efectivo con la deuda, cualquiera de las dos cosas, entonces los tenedores de este bono están en condiciones ya, en forma teórica, de hacer juicio al día siguiente en Nueva York. Esto puede ser cierto, pero yo no veo que tenga demasiada relevancia, por dos causas. Primero, no creo que haya ningún inversor poderoso de estos bonos que, aun cuando no quiera entrar al canje, diga yo voy a hacer juicio al día siguiente que no me pagaron. ¿Por qué? Porque tienes todo el tiempo del mundo para hacer ese juicio, y porque conviene esperar a ver cómo se termina el acuerdo con la deuda antes de hacer una demanda. No sea cosa que el acuerdo con la deuda venga, sea un éxito, y la presentación que se hace frente a los tribunales de Nueva York sea un papelón. Claro. En segundo lugar, me parece que es irrelevante, porque holdouts va a haber exactamente igual, con lo cual que se presenten el día 1, el día 2, el día 100, da exactamente igual. La cuestión es qué porcentaje de los tenedores de bonos acepta el canje y qué otro porcentaje es alcanzado igual por las cláusulas de acción colectivas. O sea, va a haber muy probablemente gente que va a canjear porque quiere hacerlo, y también va a haber gente forzada a canjear, aunque no quiera, simplemente porque el porcentaje de aceptación del bono que tiene fue lo suficientemente bueno como para que el 100% tenga que canjear de los tenedores de ese mismo bono. Eso es muy probable que pase. Yo veo un buen acuerdo con la deuda, no esperaría un canje del 100%, me parece que va a haber un canje interesante que va a arreglar la situación de la deuda,
que va a hacer que las calificadoras nos saquen de la categoría de default, pero que no va a cumplir las expectativas de aquellos que hoy estén esperando algo desmesurado. Claro. Está bien, está bien. Y con eso pensás también que se va a tranquilizar, digamos, porque acá, resuelto el tema de la deuda, se supone que en algún momento vamos a superar la cuarentena, se crearían, según tu punto de vista, condiciones para la recuperación económica. ¿Ves que hay un buen horizonte macro, pero además alguna disposición del gobierno para elaborar un plan económico de crecimiento y de salida lo más rápido posible de este derrumbe que hemos tenido en el año 2020? Y eso no lo sé. No Con lo franqueza, yo espero que, bueno, han dicho varias veces, cuando se les preguntó por un plan económico, han dicho varias veces que tenían que esperar al arreglo de la deuda porque tenían un plan que no lo podían decir y que estaba primero pendiente el tema de la deuda. Bueno, esperemos el arreglo del tema de la deuda, que va a ser, creo, en los próximos 45 días, y ahí veamos si hay un plan económico una vez terminada la cuarentena. Entonces veamos cómo es, y si no hay un plan económico seguiremos más o menos como estamos, un poco mejor porque saldremos de la cuarentena, pero la economía argentina seguirá en ese caso navegando en la mediocridad, un poco como ha venido en los últimos años. Sí, claro. Bueno, Walter, te agradezco muchísimo tu participación, ha sido como siempre de una gran claridad, te mandamos un fuerte abrazo y seguramente te estaremos volviendo a molestar en un tiempo. Cuando vos quieras, Mario, sabés que podés llamarme cuando quieras. Bárbaro. Bueno, entonces te vamos a molestar más seguido. Cuando vos quieras, cuando quieras. Bárbaro. Es un gusto estar en tu programa. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Walter. Gracias a vos, Mario. Bueno, hemos hablado con uno de los mejores economistas que tiene la Argentina, que es Walter Graciano, un hombre con aparte un caudal de libros escritos, de material escrito, con notas periodísticas todas las semanas, análisis de primer nivel, en fin, me parece que para nosotros es realmente un invitado de lujo, que, bueno, que nos jerarquiza el programa. Así que le agradecemos muchísimo a Walter Graciano esta participación.